Un cordial saludo. En el día de hoy vamos a presentar el video educativo parte 3 respecto a emisión del dictamen de la auditoría. Mi grupo está conformado por Mayra Alejandra Olarte Rodríguez y quienes habla Karen Amaya. Respecto a la emisión del dictamen de la auditoría, el primer punto sería la inscripción de los determinantes en la evaluación de resultados. Eso se refiere a que se consideran los factores como cualitativos y cuantitativos en la evaluación de todos los posibles errores destacados por nuestros procedimientos sustantivos, basados en la naturaleza y en los errores identificados y los no identificados del acuerdo que se incluye. El alcance de la auditoría fue suficiente en los estados financieros, no son materias erróneas. Si se concluye que el alcance de la auditoría no fue suficiente, se debe llevar a cabo procedimientos adicionales. El segundo punto sería identificación de los componentes del dictamen de auditoría. Hay que tener claro que el dictamen inicialmente va dirigido al primer nivel de la empresa. Normalmente son los accionistas, los directivos, los directores que fueron los encargados de contratar el servicio profesional de los auditores dependientes. Respecto a este dictamen se llevaron a cabo 10 puntos. El primero sería el título, en el que se va a identificar el informe debajo, el título, para que cualquier lector del mismo pueda identificarlo de otros informes que el emitor del auditor. El segundo sería el destinatario, que el auditor dirige su informe, a quien el autor dirige su informe y a la persona o el órgano de la entidad de que recibió el encargo de la auditoría. Normalmente va dirigido a los accionistas o a los socios. El tercero sería el párrafo del alcance, en el que el objetivo es describir la amplitud del trabajo de auditoría realizado e identificado en los estados financieros del auditados. El cuarto sería el párrafo legal o corporativo. De acuerdo con la legislación colombiana, las cuentas anuales de un ejercicio incluyen efectos corporativos de las cifras del balance. La quinta son los párrafos o parágrafos de salvedades. Es cuando el auditor pone de manifiesto en su informe que existen algunos repartos en relación con los estados financieros formulados por la sociedad. Él utiliza el párrafo o párrafos, los salvedades, en el cual justifica los repartos. El sexto sería el párrafo de opción. En este párrafo se encuentra claramente el juicio final del auditor, por las cuentas anuales, consideradas en todos los aspectos significativos, que son la situación financiera, los resultados de las operaciones, los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio. Pasos que debe seguir el auditor para la emisión de informe. Los 7 elementos que debe incluir un informe de auditoría interna, según la ISO 19011, que es una normativa sobre directrices para los sistemas de gestión de auditoría. Bueno, entre esos están objetivo de la auditoría, el alcance de la auditoría, cliente de la auditoría, fechas y lugares de la auditoría, criterios de la auditoría, resultados de la auditoría y por último, una conclusión de la auditoría. En cuanto al objetivo de la auditoría, se trata de una auditoría de seguimiento de acciones correctivas. El alcance de la auditoría, hay varias líneas de fabricación, incluir si se ha auditado todas o no. Cuando hablamos de todas nos referimos a unas áreas en específico, puede ser el área contable, la área de las de recursos humanos, la administración, la parte de seguridad social. Ahí es ya lo que como tal el gerente le pide al auditor que revisen, que auditen. El cliente de la auditoría pues va a ser la empresa o la auditora quien vaya a hacer la auditoría. Fecha y lugares de la auditoría es importante para poder demostrar un marco temporal en el que se realizan las auditorías. Puede ser cada mes, puede ser una vez al año, eso ya es dependiendo de lo que diga el gerente. Criterios de la auditoría, qué procesos se han auditado y siguiendo el estándar. El resultado de la auditoría
son los resultados de las evidencias que se encontraron. Algunas organizaciones distinguen entre principales hallazgos donde hay un fallo sistemático. La conclusión de la auditoría es darle un informe al gerente detallado si la empresa está siguiendo las políticas contables al pie de la letra, o si de pronto hay un fraude o hay un error. Recordemos que un fraude es algo que se hace predeterminado, o sea que es algo que es realizado, planeado y que se hace de adrede. En cambio, un error es algo que comete inconscientemente y que puede tener una solución, pero para saber si es un error o no, pues hay que estudiar bien ese caso. Análisis de las implicaciones y alcance en el proceso de auditoría. La auditoría se basa en gran parte en un enfoque muestreo a los datos y la información que se están auditando. El tamaño de la muestra está limitado por los costos de la práctica de la auditoría. Nosotros los usuarios deben reconocer que la empresa auditora no aspira a lograr ni puede nunca alcanzar la incertidumbre absoluta, la certidumbre. Incluso una revisión de cada operación individual, procesos injustificables desde el punto de vista económico, no logra una absoluta seguridad. Esos riesgos se relacionan con muchos factores, la incapacidad de renuencia o ambas del auditor en cuanto a detectar un fraude en un nivel más elevado y al aplicar las pruebas de auditoría necesarias para este fin, la calidad general de la auditoría, la concepción del auditor, del grado de responsabilidad que debe investigar y divulgar. Se debe estar consciente de que todo el proceso de auditoría es un asunto de probabilidades y está sujeto a riesgos. La aplicación impecable no produce una absoluta certeza. Recomendaciones para las empresas dirigidas al mejoramiento de los procesos de auditoría. En primer lugar, la empresa debe contar con un control interno. Esto permitirá que se desarrolle de una manera más eficaz cualquier proceso de auditoría. Para ellos es importante que exista un responsable encargado de velar por el funcionamiento del mismo. La alta dirección juega un papel importante a la hora de mejorar las auditorías internas, por lo tanto de formar a los empleados para que cuenten con los equipos, procesos y documentos necesarios para que sean de examinar. Por lo general, digamos en el caso que nosotros nos vamos a enfocar en las ventas, en el proyecto final. Por ejemplo, las personas que hacen las facturas, que redactan las facturas, es bueno que siempre haya una persona encargada, porque si hay más de 3, 4 personas que vienen metiendo las manos a la hora de elaborar la factura, cuando hay un problema, ya sea de que enviaron mala fecha, enviaron mala dirección, o que enviaron a otra ciudad, o que de pronto llegó la plata y como hay otras personas que la reciben, entonces ya no se va a saber de quién es. Entonces siempre es bueno dejar una persona a cargo en cada cosa que sea. Por eso es bueno dejar a cargo a una persona en específicas actividades, ya sea recibir dinero, que es fundamental que solo sea una persona quien lo reciba, porque ella es la que va a ser la responsable de esa plata si llega a faltar. Y lo mismo también en la elaboración de facturas.